La Cámara de Diputados se apresta a tratar la próxima semana un proyecto que establece que los depósitos judiciales se efectúen estrictamente en el Banco de la Nación, lo cual repercutiría en el Banco Ciudad en el caso del Banco Ciudad de Buenos Aires. Para hablar sobre ese tema estamos con la diputada autora de ese proyecto, Diana Conti, a quien le agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros. Y bueno, ese proyecto ha generado mucha polémica y bueno, la tenemos aquí para defender, a ver de qué manera beneficia a la nación o a los ciudadanos. Más que beneficiar o no beneficiar, los fondos, el flujo de fondos que aportan los dineros emergentes de conflictos judiciales, sean laborales, civiles, los comerciales, aunque en lo comercial el juez puede disponer el depósito en banco público o privado por la ley de quiebras, es un flujo interesante de dinero porque va a los bancos públicos, esa sería la regla, fue la regla normal en la Argentina. Tardan un tiempo en tener que ser devueltos y por lo tanto el banco puede trabajar con ellos a muy bajo costo, con lo cual permite realizar una actividad financiera crediticia interesante para los sectores, a mi gusto, que tienen que acceder al crédito para poder vivir mejor. Esto fue así siempre en Argentina, tal como yo lo estoy proponiendo. En 1965, cuando quien gobernaba la ciudad era un delegado del gobierno nacional, el radicalismo planteó el traspaso de estos fondos al Banco Ciudad. En aquel momento el banco era un banco que eminentemente tenía una actividad pignoraticia, de empeño, y había que fortalecerlo, bueno, y el Congreso así lo decidió. En la actualidad el tema es totalmente diferente. La justicia nacional y federal pertenece absolutamente, como otro poder público, pero está subvencionada absolutamente por el Tesoro Nacional. La ciudad va camino a su autonomía, una autonomía diferente a las provincias nuestras, que son preexistentes a la nación. En este caso la autonomía de la ciudad es gracias a una reforma constitucional donde las provincias le han concedido esta posibilidad. Hay una ley Cafiero que reguló cómo el Congreso va a actuar frente a esta autonomía y qué intereses federales quedan en manos del Congreso. Y dentro de esos intereses federales dejó a la justicia, con lo cual los depósitos emergentes de las causas judiciales naturalmente tienen que estar en el banco, que es el agente local del Tesoro Nacional, y que con esos fondos, que ya digo son a bajo costo, son fondos importantes, de hecho, dice Diana que pueden realizarse tareas de índole federal bajo los criterios, además, como estamos rearmando el país. Con lo cual es todo beneficioso y es todo dentro del marco constitucional y no debió haber causado tanta resistencia. Obviamente la resistencia la lleva adelante el presidente del Banco Ciudad, es legítimo que él defienda, pero él va a tener 5 años, porque ese es el tiempo en que va a dejar de tener estos fondos, para readecuar la política financiera del Banco Ciudad y la obtención de fondos para su tarea financiera desde otro lugar. Ellos dicen que esa plata, digamos, lo destinaban para, como decía, a créditos hipotecarios, y por otro lado que no afectaría en todo caso, digamos, a los recursos de la ciudad, digamos, ¿no? A la administración de la ciudad. Que en realidad, bueno, por eso dicen, bueno, que también complicaría a los trabajadores del banco, a un sector del banco. Y por otro lado también Yoma se opone al tema. ¿Cómo se entiende eso? Varias cosas. En primer lugar, una ínfima proporción de esos fondos los dedican al crédito hipotecario de los vecinos, como dice el presidente del banco. Es una ínfima cantidad. El resto lo han dedicado a dar créditos a empresas, algunas muy corporativas y empresas muy importantes que no son de la ciudad de Buenos Aires y utilizan esos fondos. Esto surge no solo de los datos que nos ha dado el Banco Central, sino del propio informe que trajo al Congreso el presidente del Banco Ciudad. Con lo cual no es verdad. Yo creo que el tema de decir se aplica al crédito hipotecario del vecino
y pueden perder fuente de trabajo los empleados, bueno, son las consignas que demagógicamente ha elegido el presidente del banco para ver si podía lograr que esta ley no avance, pero que no es exactamente la verdad de la cuestión. ¿Por qué se opone el diputado Yoma? Lo ignoro. Los fundamentos de su oposición dados en las reuniones de comisión carecen absolutamente de sustento, por lo tanto no sé las verdaderas razones de su oposición, habría que preguntarle a él. ¿Pero qué sería lo malo de que se dieran a empresas préstamos? De hecho, la presidenta... No, porque esos son, primero que son depósitos irregulares del Poder Judicial de la Nación o Federal, que está subsidiado totalmente por el Tesoro Nacional, es decir, de manera federal, y entonces la banca pública tiene una tarea más prioritaria que prestarle a empresas. Los bancos públicos deben destinar su política fundamentalmente a asistir efectivamente a quienes menos recursos tienen y recurren al crédito para poder lograr, o la mejora de su caso, tener una casa, o hacer refacciones, o empezar un negocio, o las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, nosotros así lo consideramos. Y el Banco Nación perfectamente lleva adelante esa tarea, tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país. Claro. No tiene una necesidad de fondos, pero bueno, ¿Cuánta plata se calcula? ¿Cuánto sería, se calcula 6.000 millones. Es una plata. Sí, para el Banco Ciudad es un tercio de su flujo. De su flujo, claro, es muy importante. Por eso el ahínco del presidente del banco en la defensa, pero bueno, lo constitucional y un esquema de país federal es lo que debe privar. Otro de los argumentos que se dan es, por ejemplo, que los bancos del interior del país sí pueden disponer de esos recursos, de los depósitos judiciales. Sí, de la justicia provincial. Ajá. Claro, pero justamente nosotros con la justicia de la ciudad, yo no estoy pidiendo nada en el proyecto. La justicia que actualmente tiene la ciudad, que haga sus depósitos... Pasa por los depósitos federales. En el Banco Ciudad, que tampoco es la política que se da en la ciudad, no la sé exactamente, pero sabemos que conjuntamente con este proyecto de ley aquí, en el Consejo de la Magistratura, el consejero que representa al Poder Ejecutivo Nacional planteó que los sueldos judiciales, los sueldos de los judiciales, se canalizan a través de los bancos, Nación, el caso de la Justicia Nacional, pero que la ciudad intente hacer lo propio, cosa que no se hace. ¿No? A mí me acuerdo que usted vino cuando hará como el año pasado, ¿no? Cuando estaba presentando el proyecto, y nosotros, es más, creo que usted, no sé si iba a tener curso, que increíble, rápidamente tuvo curso, o sea, ha batallado bastante también, incluso tuvo el apoyo de todo el bloque para hacerlo, por llegar a ley rápidamente. La verdad, ¿se acuerda cuando había dicho sí, que pero no es casual que haya tenido todo el impulso y la rapidez, porque el proyecto se enmarca en la clara política de la sintonía fina que ha venido pregonando y exigiendo la presidenta, donde, por supuesto, dentro del federalismo no deseamos que haya nunca más provincias inviables, pero exigimos a cada provincia, o en este caso a la ciudad autónoma, que optimice la utilización de sus recursos, racionalice el gasto corriente, no pare el gasto que es inversión para la obra pública o para la asistencia social, y bueno, y que este es el país que estamos construyendo. Entonces este es un proyecto de ley que se enmarca absolutamente en ese criterio. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, porque está en la protesta de los trabajadores? Yo eso no le presté mucha atención, si realmente es así o no, se van a quedar sin trabajo, por qué es la protesta, digamos, ¿no? Que están... Bueno, sí, los trabajadores temen que su fuente de trabajo sea chica. En realidad esto... ¿Es así o no? Más privadamente, lo que expresan es que ellos creen que hay un deseo macrista de privatizar el Banco Ciudad y que esta ley podría ser utilizada de excusa por el macrismo para obtener esa privatización de un banco como el Ciudad, que los trabajadores consideran propio, público, aman y no desean, igual que nosotros. Tiene que pasar por la legislatura. Esto es lo fundamental, no tiene por qué haber pérdida de trabajo, porque tampoco está la cantidad de empleados abocados al tema de depósitos judiciales. Bueno, más allá de todo esto, creo que la semana que viene va a ser, por lo menos va a tener la media sanción, así es que, diputada, le agradecemos mucho su presencia y bueno, nos veremos ya en la próxima, a ver qué pasa. No, muchas gracias por su interés y por permitirme aclarar algunos puntos. Bueno, gracias por favor. Después de la pausa vamos a encontrar invitado acá en Parlamentario TV.